Análisis del día, y lo hacemos a esta hora, como suele ser habitual, cada miércoles con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, son múltiples las referencias, parece que no hay unas grandes ventanas de oxígeno en la mañana de hoy, pero partiendo por lo que es el principal mercado del mundo, vemos como los futuros del S&P apuntan esos mínimos. Estamos viendo ese Treasury a 10 años cruzar ese umbral del 4%. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos superan el 7%. Araceli, nos encontramos en un nuevo territorio financiero. ¿Cuál es el momento? Bueno, el momento es el que ya los mercados iniciaron después de la reunión de la Reserva Federal, en la que Jerome Powell no quiso aumentar la palabra recesión y nos dijo que la economía americana iba a crecer este año en un 0,20%, con lo cual con estas subidas que va a haber en las próximas reuniones, pues el mercado ya claudicó y dijo, realmente hay esta recesión en Estados Unidos, nos va a llevar a esta recesión y no lo quiere decir, pero en esas cifras y en esas reacciones está encubierto esa pronta recesión en Estados Unidos. El mercado entonces se tornó muy negativo, más bajista de lo que ya estaba. Recordemos que niveles de 18-20% llevábamos de caídas en las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ya sucesivamente hemos entrado en un mercado bajista, días de recuperación, o vemos en verde, el tono verde al inicio de la jornada, pues luego al final se tornan en negativos. Y ayer, son los comentarios de Powell, los comentarios de Lagarde, pues también hicieron mella en mercado y continúa esa racha negativa. ¿Hasta dónde? No sabemos, pero realmente hemos entrado ya en un mercado bajista en el que el ciclo es el que prima, como hemos comentado en otras intervenciones, pues la subida de tipos de interés en Estados Unidos sí que llevaría a esta recesión. Más fácil lo tiene Estados Unidos, entre comillas, que Europa con esta subida de tipos, ya que la subida de tipos en Europa, dado que la inflación es de costes y más del lado energético, pues tampoco tendría mucho más impacto para bajar esa inflación, sino que nos daría más daño al crecimiento. Y ahora mismo el sentimiento de mercado es muy negativo, caídas que veremos en los próximos días, los rebotes que veamos, aunque sea media sesión, yo creo que hay que aprovecharles o para vender o para reestructurar tu cartera, depende de el perfil de riesgo que tengas o en lo que estés dispuesto a asumir. Y si quieres seguir invertido en renta variable, ir hacia sectores menos volátiles, más defensivos, que no tengan tanto que ver con el ciclo, y que tengan una alta remuneración al accionista, alta rentabilidad por dividendo y consistente en el tiempo. No endeudados tampoco, sectores no endeudados. Eso sí, si quieres ir por la parte de renta variable, aunque el entrar ahora, si no tienes cartera, es aún complicado. Yo creo que vamos a ver caídas en los próximos días, muy focalizados ya la atención en los próximos resultados empresariales. Araceli, precisamente la próxima cita está con los resultados empresariales. Estamos viendo profit warning, advertencias que llegan sobre cómo está incurriendo la subida de los precios en el negocio, cómo cae la actividad. Lo veíamos en FedEx recientemente, en grandes gigantes, en Gap, cómo va haciendo mella. Pero esta noche conocíamos en Bloomberg como Apple, que suele presentar y además ya había encargado ese aumento de la producción de sus nuevos iPhone 14 de cara a la temporada navideña, da marcha atrás y recula porque la demanda no responde y por lo tanto no va a llevar a cabo ese aumento de la demanda que tenía previsto. El aviso de Apple, que era el que más estaba manteniendo el tipo en todo este año, en todas esas presentaciones
presentaciones de resultados y en sus guidance, en sus perspectivas. No sé hasta qué punto tiene que preocuparnos y cómo tomas este anuncio que, bueno, llega por parte de que conocíamos en Bloomberg y qué representa, por tanto. Sí, bueno, pues es un anuncio indicativo, ¿no?, de cómo pues el consumo ve que no está teniendo ese ánimo que tenía en los anteriores trimestres o en los anteriores años, ¿no? Donde se va a notar el aumento de los tipos de interés, pues al final también es en el comportamiento del consumidor, la confianza del consumidor y realmente pues cómo esté demandando, ¿no?, productos más cíclicos. O sea, al final pues lo que comentábamos antes, ¿no?, el comprarte un Apple no es lo mismo que irte al supermercado a comprar alimentos. Entonces realmente donde sí hay que estar es en sectores menos relacionados con el ciclo, menos relacionados con el consumo, menos relacionados con esas demandas, ¿no?, de los consumidores. Por ejemplo, el sector autos, vas a comprarte un coche ahora mismo, ¿no?, es lo mismo que si comprarte un Apple, pero me voy a ir al supermercado a comprarme, aunque sea la marca blanca, ¿no? Entonces, ese es el chip que tenemos que ir ahora sin denostar que Apple es una buena empresa, es una empresa pues, ya de las consolidadas del sector tecnológico y que, bueno, pues puede ser menos volátil que otras tecnológicas si veamos dentro del sector, ¿no? Al igual que, bueno, pues por ejemplo, dentro del sector tecnológico, Microsoft o aquellas que tengan poder de fijación de precios, como la mencionada Microsoft, que realmente, bueno, pues tienes que comprarte el paquete ¿no?, de Microsoft Office y vas a seguir funcionando en la nube, todas las inversiones que ha hecho, empresa muy saneada. Pues bueno, esa es la clase de pensamientos o de análisis que tenemos que ir realizando de cara también pues a posicionarnos en la cartera en sectores globalmente y luego ver valor a valor dentro de cada sector cuáles son los líderes o cuáles son las empresas de calidad de cada sector que lo pueden ir bandeando bien pues esta situación de entorno inflacionista de subida de tipos que tenemos actualmente, ¿no? En esta radiografía estábamos viendo lo que es el pulso, ¿no?, de la radiografía de los Estados Unidos. Nos citabas cómo el próximo catalizador va a estar en los resultados empresariales, ese consumo que se está viendo como merma simplemente en esa marcha atrás de Apple, pero centrándonos en lo que puede venir, sobre todo centrándonos en Europa. Hoy está previsto, lo estamos viendo según leemos en Político esta mañana, que la Comisión va a proponer hoy ese tope para el precio del petróleo ruso en un momento en que sigue la escalada de las tensiones en Ucrania. El momento es muy delicado y además, bueno, desde Deutsche Bank hoy vuelven a repetirlo el director ejecutivo, según que prevé una recesión más profunda en los próximos 12 meses en Europa. En medio de esta inflación, en medio de estas medidas de política monetaria para contraatacar esos precios y con esa crisis energética, el escenario en cuanto a las compañías europeas, porque ayer de hecho de Guindos decía cómo se muestra preocupado por la insolvencia incluso de las empresas de cara a lo que está por venir. ¿Cuál es el escenario, cuál es la principal diferencia entre la primera economía del mundo y lo que es nuestra batalla contra la inflación, contra los precios y el problema, ¿no?, de cómo se merma el consumo? Sí, bueno, pues la primera economía del mundo, como dices, en esta senda de subir los tipos de interés para mitigar las presiones inflacionistas, pues como comentábamos, tiene más manga ancha porque realmente una parte muy importante de esa subida de precios pues viene del aumento de la demanda. O sea, realmente la economía americana está, pues vamos a todo entre comillas, ¿no?, mejores condiciones, o sea, puede soportar mejor esta subida de tipos, aunque la lleve a recesión, aunque nos estén advirtiendo que bueno, puede ralentizar el crecimiento económico, que va a ser doloroso, que va a bajar el empleo, bueno, pues aumentando la tasa de desempleo que también nos comentaba Powell el otro día en su comparecencia.
y realmente pues afecta al consumo. Realmente el 70% del PIB americano es consumo, entonces ahí sí que lo notarían, y ese es, como por así decirlo, el proceso lógico, ¿no?, que llevaría este proceso de política monetaria para bajar el nivel de calentamiento de la economía y bajar con ello el nivel de precios, ¿no? En Europa, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro aumento de precios sí que viene por parte monetaria y también por costes, pero no tenemos una economía o una economía tan boyante como para que aguante este límite de subidas de tipos de interés que, bueno, pues que ha sido propiciada por estas políticas tan laxas que hemos tenido durante tanto tiempo y por la crisis energética y los problemas que están surgiendo en nuestro territorio. Con lo cual, aquí la recesión en Europa pues sería más cruda y se notaría más que en Estados Unidos, ¿no? Por áreas geográficas, pues preferiríamos entonces estar en Estados Unidos que en Europa en este contexto. Al final, pues es las políticas que se están implementando pues tienen que tener un objetivo y unas consecuencias, y al final si subes tipos de interés para atajar una inflación de costes, pues la verdad es que a lo mejor no le haces ni cosquillas, ¿no?, a esa inflación de costes. Entonces, el principal problema que tenemos en Europa es esa inflación de costes y ese daño que va a hacer a mayores respecto a Estados Unidos estas subidas de tipos de interés, que al final, pues bueno, al Banco Central Europeo, entre comillas, no le queda otra, ¿no? También pues tiene ese reflejo o esa derivada en el euro, que vemos cómo está marcando mínimos jornada tras jornada, y eso también es una espiral inflacionista, dado que la energía se paga en dólares, con lo cual es más cara para nosotros, aumentan los precios y esto parece que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Difícil situación en Europa, sí. Antes de terminar, querría preguntarte en comentarios sobre esas críticas que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional a ese paquete histórico de recorte impositivo en el Reino Unido, y además advirtiendo a los países que no se debe desarrollar una política fiscal contra la política monetaria. Evidentemente es una crítica, no es que tenga una repercusión directa, pero quería preguntarte de alguna manera bueno, cómo hay que tomar este llamamiento, y también por parte del Reino Unido qué podemos esperar, mientras hemos visto que la libra se ha recuperado del desplome del lunes, pero es verdad que las tensiones siguen en torno a la divisa británica. Bueno, yo creo que esto de que no tenga que ir contra la política monetaria, yo creo que la política monetaria y la política fiscal tienen que ser complementarias, ¿no? Entonces, en estos momentos, si el Reino Unido también bueno, pues cae en recesión, ¿no? Con también estas subidas de tipos de interés para trabajar la inflación, de alguna manera hay que paliar esa entrada en recesión, bueno, pues ayudando realmente a los agentes económicos, que son los que van a reactivar la economía, para que de alguna manera, bueno, pues ese impacto o esa salida de la recesión sea lo menor posible. Lo cual no lo veo que sea ir en contra una de otra, sino que yo creo que las políticas fiscales y monetarias tienen que ser complementarias, y bueno, pues bajada de impuestos siempre es positivo, ¿no?, para reactivar una economía y para bueno, pues alentar a las inversiones y al consumo en cualquier economía, ¿no?, y paliar ese efecto negativo de subidas de tipos de interés. Gracias, como siempre, Araceli, por este tiempo de análisis y acompañarnos como cada miércoles. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Laja Inversiones. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz negocio.